Compañeros, profesor, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a presentar ese trabajo de investigación que es de la política monetaria en el Perú para el periodo 2015-2025, en la asignatura de Teoría Política y Monetaria, presentado por Bellido Machaca, Grecia Fernanda, Chura Galleta, Carlos Fernando, Poco Colque, Jordi Alex y Zabalaga, Eugenio Nilsson. Siguiente. Primero, para hablar de política monetaria tenemos que entender el concepto. No dice que la política monetaria es una rama de la política económica, que ésta regula la cantidad de dinero y el costo de crédito en el mercado para asegurar la estabilidad política y el crecimiento del país. La principal herramienta es la tasa de interés de referencia. Cuando la inflación sube, el Banco Central eleva esta misma tasa para encarecer los préstamos y frenar el gasto. Y también baja la tasa de crédito para abaratar. Estimula así con esto el consumo y la inversión. Siguiente. Para esto tenemos también una política monetaria expansiva y contractiva. La política monetaria expansiva busca aumentar la cantidad de dinero que hay en circulación para así estimular la actividad económica. También el Banco Central aplica medidas tales como la reducción de la tasa de interés, la disminución del encaje bancario, la compra de títulos públicos. Facilita con este el acceso al crédito e incentiva el consumo, la inversión y el empleo. Se utiliza principalmente en periodos de desaceleración económica o recesión. Por ejemplo, en la pandemia de COVID-19, que fue en el año 2020 a 2021, el BCRP redujo la tasa de referencia e implementó medidas de liquidez para apoyar la economía peruana. Por el contrario, una política monetaria contractiva busca reducir la inflación, moderar el crecimiento excesivo de la demanda mediante una menor liquidez de la economía. El Banco Central aplica medidas como el aumento de la tasa de interés, el aumento del encaje bancario, la venta de títulos públicos, reduce el crédito, el consumo y la inversión para disminuir así las presiones inflacionarias. Fue aplicada principalmente cuando la inflación se eleva y como ejemplo tenemos en el periodo 2021 en el 2023 que el Perú tuvo un incremento de la inflación, por lo que se tuvo que usar estas medidas. Siguiente. Tenemos aquí los objetivos de la política monetaria. Tenemos 5 objetivos. Como primer objetivo es la de mantener la estabilidad de los precios, que es el principal objetivo de la política monetaria. Esta busca mantener una inflación baja y estable para así proteger el poder adquisitivo de la población. En el Perú, el BCRP utiliza un esquema de metas explícitas de inflación, esta para mantener la inflación en un rango objetivo. Nos dice que una inflación estable favorece el consumo, la inversión y el crecimiento económico. Como segundo objetivo tenemos que es controlar la inflación y las expectativas inflacionarias. Esta busca evitar aumentos excesivos y persistentes de los precios. Utiliza instrumentos tales como la tasa de interés de referencia, las operaciones de mercado abierto, el encaje bancario, y además permite mantener la confianza de hogares y empresas sobre la evolución futura de los precios. Siguiente. Como tercer objetivo tenemos contribuir la estabilidad macroeconómica. La política monetaria también busca reducir fluctuaciones excesivas de la actividad económica mediante una adecuada gestión de la liquidez y de las decisiones financieras. Aunque este objetivo no es directamente el de controlar el crecimiento económico, nos dice que busca que una inflación sea estable y esta también favorece un entorno adecuado para la inversión y el crecimiento sostenible. Tenemos también el objetivo de mantener la estabilidad del sistema financiero, que busca evitar aumentos excesivos y persistentes en los precios. También utiliza los instrumentos como la tasa de referencia, las operaciones de mercado abierto, el encaje bancario, y permite que los hogares y las empresas tengan confianza en la evolución de los precios. Y como último objetivo tenemos la de estabilizar el ciclo económico, que es uno de los objetivos secundarios. Esta busca reducir variaciones fuertes en la actividad económica mediante cambios en la tasa de interés y el consumo, la inversión y la demanda agregada. Siguiente. Ahora presentaré la sección correspondiente a los instrumentos y la normativa de la política monetaria en el Perú.
La institución encargada de diseñar y ejecutar la política monetaria en nuestro país es el Banco Central de Reserva del Perú. Este es un organismo constitucionalmente autónomo cuya función principal es preservar la estabilidad monetaria, es decir, mantener una inflación baja y estable para proteger el poder adquisitivo de la moneda. Para cumplir este objetivo, el Banco Central regula la moneda y el crédito mediante instrumentos de política monetaria. Administra las reservas internacionales netas para afrontar choques externos y, bueno, es el único organismo autorizado para emitir billetes y monedas. Además, fortalece la confianza en la economía mediante la publicación del programa monetario y el reporte de inflación, lo que permite orientar las expectativas de los agentes económicos. Siguiente, por favor. Una vez comprendido el rol del Banco Central, veamos cuáles son los instrumentos que utiliza para alcanzar estos objetivos. Los instrumentos de política monetaria se clasifican en convencionales y complementarios. El principal instrumento es la tasa de interés de referencia. Esta influye sobre el costo del crédito, el ahorro y la demanda agregada para mantener la inflación dentro del rango meta. También destaca en las operaciones de mercado abierto. Esta permite regular la liquidez del sistema financiero y también tenemos otro instrumento que es el encaje bancario. Este controla la capacidad de los bancos para otorgar créditos. Bueno, ahora, entre los instrumentos complementarios se encuentra la intervención cambiaria. Esta reduce la volatilidad del tipo de cambio. También están las facilidades de liquidez, que son operaciones de corto plazo que proporcionan liquidez a las entidades financieras que aseguran el normal funcionamiento del mercado monetario. Y por último están las medidas de desdolarización orientadas a promover un mayor uso del sol en la economía. Todos estos instrumentos actúan sobre la liquidez y la tasa de interés, influyendo posteriormente en el consumo, en la inversión y finalmente en la inflación. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al marco normativo, la actuación del Banco Central se sustenta en tres pilares. El primero es la Constitución Política del Perú, que reconoce su autonomía y establece como objetivo la estabilidad monetaria. El segundo es la Ley Orgánica del BSRP. Esta regula sus funciones y prohíbe el financiamiento directo al gobierno, evitando presiones inflacionarias. Y finalmente, en el año 2002, el Perú aplica el régimen de metas explícitas de inflación, con una meta del 2% y un rango de tolerancia entre el 1 y 3%, lo que ha fortalecido la credibilidad de la política monetaria. Siguiente. En esta parte, es importante entender que el principal instrumento de la política monetaria del Banco Central de Reserva, el BCR, es la tasa de interés de referencia. A través de esta tasa, el BCR influye en el costo del crédito, el ahorro y la inversión, con el objetivo de mantener la inflación dentro del rango meta, como ya sabemos, del 1 al 3%, y preservar la estabilidad económica. Como podemos ver en la figura, la tasa de referencia fue cambiando de acuerdo con las condiciones de la economía peruana. Vemos que entre 2016 y 2019 se mantuvo relativamente estable porque la inflación estaba controlada, pero con la llegada de la pandemia en 2020, el BCR redujo la tasa de interés hasta 0,25% para estimular el crédito y apoyar la recuperación económica. Y posteriormente, entre 2022 y 2023, el incremento de la inflación obligó al Banco Central a elevar la tasa hasta el 7,75%, como vemos. Esto para controlar el aumento de precios. Y finalmente, durante 2024 y 2025, la disminución de la inflación permitió iniciar un proceso de reducción gradual de la tasa, marcando el inicio de la normalización de la política monetaria. Ahora, bueno, en esta diapositiva presentamos los 4 periodos que marcaron la evolución de la política monetaria peruana. En primer lugar, entre 2015 y 2019, el Banco Central mantuvo una política orientada a preservar la estabilidad de precios mediante ajustes graduales de la tasa de referencia. Posteriormente, durante la pandemia 2020 y 2021, aplicó una política expansiva, reduciendo esta tasa hasta 0,25% para estimular la economía. Y en el periodo de 2022 y 2023, la inflación mundial obligó al BCR a incrementar la tasa hasta 7,75% para controlar el aumento de precios. Y claro, finalmente durante 2024 y 2025, el descenso de la inflación permitió iniciar un proceso de normalización monetaria, con la
con reducciones graduales de la tasa de referencia. Ahora, las decisiones del BCR. Estas fueron las principales decisiones adoptadas por el Banco Central de Reserva durante cada periodo analizado. En el primer periodo 2015 y 2019 realizó ajustes graduales para mantener la inflación bajo control. Durante la pandemia redujo la tasa de referencia e implementó medidas de liquidez para apoyar la economía. Posteriormente, frente al incremento de la inflación mundial, elevó la tasa hasta 7,75 para controlar el aumento de precios. Y en los últimos periodos, 2024 y 2025, inició un proceso de reducción gradual de la tasa, reflejando la normalización de la política monetaria. Ahora analizaremos los principales resultados obtenidos por la política monetaria peruana durante el periodo 2015 a 2025. Bueno, en primer lugar, respecto a la inflación, entre los años de 2015 y 2019, el Banco Central de Reserva logró estar dentro del rango meta establecido, entre el 1 y el 3%, lo que permitió preservar el poder adquisitivo de la población y generar la confianza económica. Sin embargo, en el año 2022 se presentó un choque externo sin precedentes, originado principalmente por la recuperación post-pandemia, el incremento de inflación de alimentos y el combustible y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Como consecuencia, la inflación en el Perú alcanzó un pico cercano al 8,46%. Ante esta situación, el BCR aplicó una política monetaria contractiva, elevando progresivamente la tasa de interés de referencia gracias a estas medidas. Durante los años 2024 y 2025 la inflación retornó gradualmente a rango meta. Por otro lado, respecto al Producto Bruto Interno, la política monetaria desempeñó un papel contracíclico, fundamentalmente durante la pandemia. En el 2020, el BCR redujo la tasa de interés hasta un mínimo histórico del 0,25%, buscando evitar una mayor caída de la actividad económica. Como resultado, estas medidas estimularon en el año 2021 la economía peruana experimentó un importante rebote, registrando un crecimiento de aproximadamente 3,3%. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tipo de cambio, crédito y empleo. Bueno, otro aspecto importante que se debe analizar como política monetaria influyó el tipo de cambio y el crédito y el empleo. Respecto al tipo de cambio, el Perú aplica un sistema de flotación administrada. Esto significa que el tipo de cambio se determina principalmente por el mercado, pero el Banco Central interviene cuando existen fluctuaciones excesivas. Esta estrategia permitió amortiguar los choques externos y evitar una depreciación desordenada del sol peruano entre 2023 y 2025. El tipo de cambio logró estabilizar alrededor del 3,70 y 3,80 soles por dólar, reduciendo la incertidumbre económica que ya se vivía en la actualidad. En cuanto al crédito, esta se convirtió principalmente en el mecanismo de apoyo durante las crisis sanitarias. Las medidas de liquidez implementadas por el PCRP permitieron a las empresas y a las familias continuar accediendo a estos financiamientos. Finalmente, estas políticas ayudaron a proteger el empleo formal, ya que evitaron la ruptura de la cadena de pagos y permitieron la continuidad de muchas empresas que enfrentaban graves problemas financieros durante la pandemia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la parte de los números, que es el momento analítico. Si observamos toda la evolución de la política monetaria en cifras, podemos identificar tres grandes etapas. Primero, como vemos en el gráfico, entre el periodo 2015 y 2019, predominó un escenario de estabilidad macroeconómica, con una inflación controlada y crecimientos moderados. Segundo, durante el periodo 2020 a 2021, el Banco Central aplicó la política monetaria más expansiva de las últimas décadas, reduciendo la tasa de interés hasta el 0,25 e inyectando grandes niveles de liquidez para enfrentar la crisis de COVID-19. Finalmente, en los periodos del 2022 a 2023, un fuerte aumento obligó al BCRP a cambiar completamente su estrategia, elevando la tasa de referencia hasta un 7,7%, el nivel más alto de los últimos años.
Esto a causa de la inflación. Posteriormente, en el 2024 y 2025, al disminuir las presiones inflacionarias, comenzó un proceso gradual a normalizarse monetariamente. Bueno, en conclusión, la política monetaria peruana mostró una gran capacidad de adaptación frente a distintos escenarios económicos, como vimos el COVID-19, desde la pandemia global hasta una crisis inflacionaria internacional. Bueno, siguiente, por favor. Ya para finalizar, vamos a tocar el tema de las conclusiones. Bueno, la primera conclusión es que el Banco Central de Reserva de Perú ha mantenido una elevada credibilidad institucional y me atrevo a decir que es la que mayor ha funcionado actualmente entre todas las instituciones autónomas que existen en el Perú. A pesar de fuertes choques internacionales, las expectativas inflacionarias permite relativamente las anclas, que gracias a estas, las confianzas que genera la población, ya que nos tiene en una actividad económica muy beneficiaria para todos los sectores. Como conclusión número 2, vemos que acá la política monetaria peruana demostró que es importante la capacidad contracíclica. Las medidas adoptadas en el 2020 evitaron un colapso económico mucho mayor y facilitaron la posterioridad de la recuperación en el país. Y como conclusión número 3, vemos que la estrategia de intervención cambiaria y la flotación administrativa permitió reducir la volatilidad del tipo de cambio, protegiendo otras reservas internacionales y brindando estabilidad a empresas y a familias peruanas. Bueno, para dar conclusión a la exposición, vemos que en el periodo 2015 y 2025 hay una evidencia política monetaria muy creíble, flexible y una oportunidad y muy oportuna. Bueno, es fundamental para preservar la estabilidad económica y enfrentar exitosamente los distintos choques que puedan experimentar el país. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.